Buenos días, mis hermanos de Iglesia Palabra de Gozo. Reciban muchos saludos y bendiciones de la Iglesia de Filadelfia, Centro de Alabanza de Filadelfia. Quiero agradecer en esta mañana a los pastores y al liderazgo por la invitación a compartir la palabra de Dios. Quizás algunos no me conocen, otros sí, pero con los avances de la tecnología es posible estar en muchos lugares y conocer a más hermanos. Gracias por la invitación y les pido en esta mañana que por favor se ponga de pie para que podamos orar. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, oramos en esta mañana en un mismo sentir, pidiéndote que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento para recibir tu palabra por medio de este mensaje y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y cuando regresemos a casa lo podamos recordar para seguir adelante con la obra que se nos ha encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Quiero decirle que en estos tiempos nuestras vidas están llenas de emociones y sentimientos. Hay días que tenemos momentos buenos y llenos de alegría. Otros días tenemos días difíciles donde no son tranquilos, donde tenemos momentos malos, llenos de problemas. Y también empezamos a pelear un poquito con el tiempo, que se nos hizo tarde, que peleamos con el esposo o la esposa, que se nos pasó el metro, ¿verdad? Que también, o el visitaxi, ya no lo tomamos, o que llegamos tarde, etcétera. Todo lo que usted le quiera añadir. Pero como le digo, tenemos días buenos donde podemos gozar de la paz y la tranquilidad que solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos los puede dar, para que cuando vengan los días malos podamos seguir adelante. Quiero compartirle sobre qué voy a hablar en esta mañana, y en esta mañana voy a hablar, mi tema es: la pandemia me hizo mi fe más fuerte, y el título es: los hijos de Dios también pasan por pruebas. Así que le invito que por favor busque mi base bíblica va a ser Hebreos 10, 35 al 39, y le pido de favor que se levante para que juntos y juntas podamos leer la palabra de Dios. Yo voy a leer en la versión traducción en el lenguaje actual. Amén, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tardará. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación para confiar en Dios. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana. Le voy a dar un poquito del contexto de este pasaje de Hebreos 10, del 35 al 39. El propósito del autor de la carta a los Hebreos es animar a los creyentes que se mantengan firmes y constantes en la carrera hacia Jesús. Es una exhortación para los creyentes, y cada vez que leemos esta parte de la Escritura nos anima a mantener nuestra mirada en la meta, que es Jesús. La palabra de Dios siempre
nos va a dar una respuesta, unas palabras de ánimo, fortaleza para seguir adelante. Por eso este pasaje lo escogí, porque sabemos que estamos pasando por una pandemia y muchas veces nuestra fe se puede debilitar. Pero gloria a Dios por su palabra y por aquellos que se han mantenido firmes. Esto nos anima a seguir adelante, a no desanimarnos, que si nos mantenemos firmes en nuestra fe, que nada ni nadie pueda hacer que se turbe nuestro corazón o que dudemos de la palabra de Dios, vamos a obtener un galardón. Por eso me encantó el último versículo 39, donde dice: gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Le hago esta pregunta: durante estos tiempos tan difíciles que hemos pasado en todo el mundo, ¿usted se mantiene fiel? ¿Se mantiene firme? Leyendo la palabra de Dios, mientras el autor de Hebreos nos está animando a que sigamos adelante. Esperemos que en esta mañana el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya y nos anima por si estamos desanimados en este día, y que salgamos llevándonos la palabra de Dios para seguir adelante. Amén, mis amados hermanos. Bueno, voy a empezar esta predicación o reflexión, la voy a hacer de una manera sistemática, así que le pido por favor que vaya al versículo 35 y dice así: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Cuando estábamos en el mundo, los problemas los resolvíamos de la mejor manera que podíamos, muchas veces sin importarnos cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando llegamos a ser cristianos, nuestra mentalidad cambia y nuestro carácter se va formando y vemos los problemas de otra manera y pensamos resolverlos conforme a la voluntad de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo y nuestra vida es transformada, entonces venimos y pedimos consejo a Dios y al Espíritu Santo para que Él nos diga, nos guíe cómo resolver los problemas. Un ejemplo: cuando estábamos en el mundo y teníamos algún conflicto con alguien, lo primero que queríamos era ir y pelearnos, quizás a golpes, para desquitar nuestro carácter. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos transforma de adentro hacia afuera, y vemos que cuando surgen este tipo de conflictos o que se nos hizo tarde, nuestra mentalidad cambia y tomamos otra opción para poder solucionar el conflicto o el problema. Esto quiere decir que como nuestra mente está siendo renovada y el Espíritu Santo está formando nuestro carácter, tomamos otra actitud. El vivir una vida cristiana que agrada a Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo no es nada fácil. La vida está llena de altibajos, problemas, de tropiezos, situaciones que están fuera de nuestro control o de nuestro alcance. Cuando estamos en medio de problemas, nos parece un gigante. Nuestra fortaleza espiritual se debilita y nos desanimamos y vemos que no tenemos la capacidad por nuestras propias fuerzas de resolver el problema y hacerlo como Dios quiere. Ahí es donde ponemos en práctica la verdadera confianza en Dios. Mantenerse firme es parte de nuestra esperanza, porque sabemos que nuestra confianza será grandemente recompensada después de haber hecho la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, les animo a que nos mantengamos firmes para que juntos podamos ver las promesas que nuestro Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo. Sí, poder llegar a la meta y tener ese gran premio
que es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Yo espero que usted que está escuchando esta reflexión, usted sepa a dónde va a pasar la eternidad y eso la mantenga o lo mantenga firme en lo que ha creído. En nuestro caminar diario vamos creciendo en nuestra fe, en nuestra obediencia y en nuestra confianza en Dios. En ese proceso de crecimiento, nuestra fe y obediencia es probada de diferentes maneras. Al mantenernos fieles en ese proceso, traerá un crecimiento y bendición a nuestras vidas. Pero en este proceso, usted no va a estar solo o sola. Recuerde que la palabra de Dios y el Espíritu Santo van a estar a su lado para fortalecerlo y animarlo a continuar hacia adelante. Es lo que le explicaba hace rato. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en su vida, usted tiene una constante búsqueda, leyendo la palabra, orando, usted va a tener las herramientas para enfrentarse a cualquier situación y no se va a desanimar porque usted va a estar seguro que su fe se va a fortalecer a través de este proceso. Cuando decidimos obedecer el Evangelio, entramos en un compromiso con Dios, en un pacto en el cual nosotros cumplimos la voluntad de Dios y Dios cumple su pacto. Recuerde que ese camino lo abrió el Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Juan 14:6 dice: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, conocer a Jesús para poder conocer la esencia del Padre. Pero nosotros que ya somos discípulos de Jesús, debemos de reproducirnos en otros, siendo puentes para que otros conozcan a nuestro Salvador y ayudarles en su crecimiento espiritual. Para cuando las personas nuevas que usted conozca o que esté discipulando y pasen por estos procesos de enfrentamiento, luchando con sus gigantes o con su desánimo en cuanto a su fe, usted tenga las herramientas básicas para levantarlo y animarlo y decirle: hermano, hermana, siga adelante, manténgase en su fe, corriendo hacia el blanco, que es la meta para llegar a Jesús y obtener ese regalo, ese galardón que el Señor nos ha prometido. Es muy importante, mi amado, mi amada, que usted se reproduzca. Cuando usted ya conoce de la palabra de Dios, cuando usted ya ha tenido una relación con Dios, cuando usted ya caminó un poco en ese camino difícil, pero también lleno de bendiciones, usted tiene que reproducirse. Usted tiene que levantarse, salir de su banca o de su silla y hablarle a las personas que están a su alrededor. ¿Para qué? Para que la gente conozca a ese Jesús y decirles que Él es el camino, la verdad y la vida, para que puedan tener una relación personal con Jesucristo y asimismo puedan conocer al Padre. Por eso le animo, mi hermana, mi hermano, si usted no está hablándole a otras personas de Jesús, debe de hacerlo. Cuando usted anima y fortalece a otros cristianos, les está enseñando a guardar todas las cosas que Dios ha mandado. Mateo 28:20 dice: enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermosa esta promesa. Si usted le habla a las personas de Jesús, su trabajo, aparte de reproducirse, es una responsabilidad, es un mandato enseñarles que guarden los mandamientos del Señor. Así como alguien se tomó el tiempo para enseñarle a usted, caminar con usted, animarle, orar por usted, usted tiene que hacer lo mismo con otros. Enseñarles a que den esos pasos de obediencia, a que la iglesia crezca no solamente espiritualmente, sino también en número.
acuérdese que la iglesia somos usted y yo. Y si el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos esa seguridad de que Él va a estar con nosotros y que Él es el que va a guiar nuestros pasos. Anímese, mi hermano, mi hermana, si usted no ha hecho más discípulos para que Iglesia Palabra de Gozo siga creciendo, hoy es el día que usted puede empezar. El versículo 36 dice así: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Qué hermoso, ¿verdad? Él nos ha prometido, pero debemos ser fuertes y confiar. Dice que por ningún motivo, ninguno, debemos de dejar de confiar en Él. A pesar de que lleguen problemas a nuestras vidas que nos ponen a prueba y en nuestro corazón entra la duda, no se preocupe. Todo el mundo tiene problemas. También los que somos hijos de Dios, se nos van a presentar problemas de diferentes maneras. Algunos más sencillos, otros más difíciles. Pero el asunto es cómo respondemos ante ese problema y cómo lo vamos a resolver, o a quién recurrimos para que nos dé la ayuda para solucionar tal situación. Los problemas se pueden presentar de diferentes maneras, desde algo que no vale la pena pelear hasta algo que le quite el sueño. ¿Le ha pasado, mi amado, mi amada? Pero un grave problema es el que nos apartemos y abandonemos el camino de Dios. Ese sí es un grave problema, mi hermano, que usted quiera alejarse del camino de Dios por alguna circunstancia. Muchos hermanos, cuando vienen los problemas, no los resisten y se apartan de su fe y de la iglesia, aunque los hermanos los busquen. Ellos han desertado de su fe y su confianza en Dios. No, hermanos y hermanas, no hagamos eso. Recuerden que somos soldados de Jesucristo, ¿sí? Un soldado no puede desertar cuando está en medio de la guerra, sino que está entrenado y capacitado para seguir adelante, para mantenerse firme, para aguantar hasta el final, porque el Señor dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no debemos de ser débiles en esa área cuando tenemos conflictos o problemas. Jesús nos pone un ejemplo en Mateo 13 del 20 al 21 y nos pone el ejemplo de un sembrador. Dice: las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se les olvida el mensaje. Por eso es importante el discipulado. Hermanos, es importante que usted, que acaba de empezar una vida en Cristo, se deje discipular por su iglesia local, donde lo van a cuidar dándole el alimento espiritual para que pueda enfrentar cualquier situación o problema que se le presente en el día a día. En la iglesia, los hermanos que ya tienen un poco más de tiempo, o el liderazgo o los pastores, ellos se van a encargar de darle el alimento y el cuidado para que la semilla brote en buena tierra y no le pase el ejemplo que nos está dando el Señor Jesús a través de que la semilla pues rápidamente brotó, ¿verdad? Algunos nos pasa, pero después en el camino pues las pruebas, ¿verdad?, que tenemos, el Señor nos hace regresar otra vez. Pero ¿por qué esperar a regresar? Mejor fortalezcamos nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, dejándonos discipular en la iglesia local. Los líderes
y sus pastores han de tener un manual, un proyecto en el cual ustedes sean alimentados. Las causas por las cuales vienen los problemas pueden ser de muchas maneras. A veces las malas decisiones que tomamos. No pensamos en las consecuencias que puede traer. Puede ser esos pecados ocultos también que Dios saca a la luz. No sabemos. A veces como seres humanos cometemos errores y traemos pecados ocultos que a nadie le hemos dicho. Pero si usted viene delante de Dios y le pide perdón y se arrepiente y le da vuelta a ese pecado y empieza una vida agradable a Dios bajo la voluntad de Dios, Dios le va a perdonar. También puede ser la mala información. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, pues están diciendo que la pandemia es del diablo, que la vacuna es del diablo, que es el sello, que es un chip. Es la mala información. Recuerde, nosotros no podemos obligar a nadie que se vacune, pero es su responsabilidad vacunarse para que este virus pueda parar. Es una muestra de amor, es amar a su prójimo. Así que es muy importante la información que estamos recibiendo. También recuerda que tenemos un enemigo y el diablo también puede estar mandando esos dardos, ya sea en nuestros pensamientos o usando situaciones para perjudicarnos. Pero por eso es importante que usted lea la palabra de Dios para que pueda fortalecer su fe y pueda entender cuando todo este tipo de situaciones son por haber tomado malas decisiones o para poder entender si Dios lo está disciplinando en algunas áreas de su vida que usted necesita crecer. ¿Y cómo va a saber eso? Pues leyendo la palabra de Dios, teniendo oración, esa oración íntima de comunión con Dios, guardando silencio, escuchando la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo le hable y le muestre qué es lo que Dios quiere para usted. Algo importante, que la paciencia y la fe van unidas a la palabra de Dios. Esto nos ayuda a ejercitar nuestra fortaleza, nuestra confianza en medio de las aflicciones. Y después de pasarlas con paciencia las aflicciones, celebramos con gozo la esperanza futura del cumplimiento de lo que nos ha prometido el Señor Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero después de que pasa la aflicción o una prueba, usted se siente libre, ¿verdad? Se siente ligero. Y más cuando siente que la presencia del Espíritu Santo ha estado ahí para fortalecerlo, para animarlo, para levantarlo, para que usted siga adelante. Hay gozo cuando no deserta de la fe, cuando usted se mantiene continuamente en esa meta para seguir adelante hasta llegar a que se cumpla la promesa de Dios. Recuerde que las promesas de Dios son eternas. Amén, mis hermanos. El versículo 37 dice: pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Yo sé que hemos escuchado por mucho tiempo que el Señor ya viene y que con tantos acontecimientos que están pasando, pues muchas iglesias y muchos hermanos y muchos profetas y mucha gente dice que el Señor ya está a la puerta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir. Ya no tardan, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar el tiempo del Señor. La palabra de Dios es clara en cuanto a la venida del Señor. Todos sabemos que un día vendrá
pero nadie sabe la fecha exacta. Nadie la conoce. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene motivos específicos por el cual no ha venido. Él tiene bien claro que Él quiere que nadie se pierda. Aún los cristianos podemos estar en la iglesia, podemos estar en un ministerio, pero llevando una vida no agradable conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted se examine y que usted diga a dónde quiere pasar la eternidad. Si el Señor se demora en venir, es porque aún no es el tiempo para regresar. La palabra dice que vendrá como un ladrón en la noche. Por eso debemos estar preparados y alertas para que cuando Él venga no nos agarre de sorpresa. Donde encontramos esa seguridad de Jesucristo, vendrá en su palabra, leyéndola. Esa seguridad usted la va a encontrar en la palabra de Dios. Cuando le digo que no nos agarre de sorpresa, es lo que le quiero volver a enfatizar, que escudriñemos nuestra vida, porque hacer la voluntad de Dios no solamente es venir y sentarnos en las bancas, es venir y servir a los demás, es prepararse para preparar a otros, es para salir y anunciar el mensaje de la paz, es también hacer la voluntad y hablarle a las personas que no conocen de Jesús, hablarle del Evangelio. También que no nos agarre de sorpresa que estemos nosotros débiles en la fe, que no estemos orando, que no estemos leyendo la palabra, meditándola, que no estemos seguros de que estamos entendiendo y que estamos siendo preparados para cuando el Señor venga. Que no nos pase como a las 10 vírgenes. Ese ejemplo, ¿verdad? Que 5 vírgenes estaban listas con sus lámparas llenas y otras no las tenían llenas, y en el momento que llegó el Señor, pues ellas no tenían suficiente aceite, no estaban preparadas. Prepárese, mi hermano, mi hermana. Mientras no sepamos cuándo va a venir el Señor, nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Recuerde que un ladrón no le avisa cuándo va a robar, simplemente llega y se presenta y lo ataca o roba. Así que usted esté listo, aunque no sepa cuándo va a venir el Señor. El día designado es tan seguro como el hecho de su primera venida. Usted sabe que el Señor vino. Tenemos el ejemplo de Noé, ¿verdad? ¿Cuánta gente se perdió cuando estuvo el diluvio? Recuerde que Noé le hablaba a la gente, anunciaba lo que el Señor le había dicho, y él fue obediente y se salvó, él y su familia. Él estuvo preparado. Así que por favor, prepárese, esté atento a lo que Dios tiene para usted. Mientras llega ese tiempo, mis queridos hermanos, como le dije, no se quede ahí sentado. Siga adelante y comparta lo que ha experimentado, lo que usted ha vivido. Si ha vivido en desánimo, anímese leyendo la palabra de Dios, confiando que Dios le va a levantar. Ore o pida ayuda a sus pastores, a sus líderes, y recuerde que el sacrificio de Jesús no fue en vano y que usted costó esa sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Así que es importante que usted se mantenga firme. Y
Y no es malo que se sienta desanimado o desanimada. Hay días malos que